Hola, hoy revisaremos los temas de pasivos financieros, estimados y provisiones de contabilidad financiera 2. Nuestro equipo está integrado por Alejandra Quintero, Edinson Contreras y quien les habla, Lina Marín. Entonces, resolvamos algunos interrogantes importantes acerca de estos temas. La primera pregunta que vamos a resolver es cuáles son las principales alternativas a seleccionar de las obligaciones financieras cuando una empresa necesita recursos económicos. Entonces, cuando una empresa necesita recursos económicos para solventar cualquier necesidad como un nuevo proyecto, capital de trabajo, reemplazo de activos, entre cualquier otro, debe elegir entre, primero, los diferentes instrumentos internos, que eso pueden ser como operaciones repo, préstamos de socios o bonos, y segundo, entre los diferentes instrumentos externos que ofrecen las entidades bancarias o corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial, generándose ahí un instrumento de deuda u obligación financiera. La segunda pregunta entonces sería, eh, ¿cuáles son los instrumentos financieros de pasivo relacionados con los pasivos financieros? Entonces acá tenemos que son 5. El primero son los adquiridos en entidades financieras nacionales o extranjeras, como pueden ser los pagarés, hipoteca, carta de crédito, etcétera. En segundo lugar, tenemos las operaciones repo, como son recompra de títulos de inversión, retroventa de bienes, recompra de cartera negociada. En tercer lugar, tenemos emisión de bonos y papeles comerciales. En cuarto lugar, otras obligaciones como lo son los préstamos de socios o accionistas, fondo de empleados, entre otros. Y en quinto lugar, tenemos a los proveedores y cuentas por pagar. ¿Listo? La tercera pregunta a resolver es, ¿cuáles rubros no son instrumentos financieros relativos a pasivos? Entonces, estos no son la nómina y las obligaciones laborales, las provisiones y pasivos contingentes y los impuestos por pagar. ¿Listo? La cuarta pregunta sería, ¿cómo se miden las obligaciones financieras? Si una empresa elegirá medir sus obligaciones financieras de acuerdo a su política contable, o sea, a la política que ya tengan establecidas. Estas serían entre la sección 11 y 12 o la NIC 9. En todo caso, se deben hacer dos mediciones que son, primero la medición inicial y después la medición posterior. Entonces, la medición inicial es donde el reconocimiento inicial se debe hacer primero al principio de la transacción y luego al valor presente de los pagos futuros descontados. Esto quiere decir que cuando el pago se aplaza más allá de los términos comerciales o se financia a un tipo de interés diferente a la tasa de mercado. ¿Listo? Y la medición posterior, entonces, es la que se hace después de la inicial. Los pasivos se deben medir a costo amortizado en esta medición, a excepción de los pasivos financieros que se valoran razonablemente con cambios en resultados. Siguiente. Ok, continuamos. Entonces, ¿qué documentos soportan las obligaciones financieras? Entre los documentos que podemos encontrar que soportan las obligaciones financieras, encontramos carta de crédito, aceptación bancaria, pagaré y letra de cambio. Continuamos. ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas entre los pasivos financieros, instrumentos financieros y obligaciones financieras? El pasivo financiero es un contrato que da origen a un pasivo financiero o instrumento de patrimonio para una entidad y un activo financiero para la otra entidad. El instrumento financiero es la obligación financiera más otras obligaciones por pagar, como documentos hipotecarios, proveedores, contratistas, empleados, entre otros. Y las obligaciones financieras son esos instrumentos que comprenden el valor de las obligaciones contraídas por la entidad en la obtención de recursos provenientes de entidades del sector financiero. Continuamos. ¿Qué son las operaciones REP? Es otra alternativa que tienen las empresas para adquirir recursos, realizando operaciones con empresas que disponen de efectivo y se garantiza el pago de la deuda, entregando garantías como acciones, bonos, carteras, facturas por cobrar, bienes inmuebles o muebles, con el pacto determinado que se tienen que vender a la misma persona. Continuamos. ¿Qué es una provisión y cuándo se reconoce? Una provisión es un pasivo que se genera por causas de sucesos pasados y la entidad debe desprenderse de recursos económicos para poder cumplir con dicha obligación. La provisión se reconoce cuando la entidad tiene incertidumbre acerca de su vencimiento. ¿Continuamos?
¿Por qué conceptos se reconocen las provisiones? Podemos reconocer una provisión por los siguientes conceptos. La entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado. En el segundo concepto tenemos, es muy probable que la entidad deba desprenderse de recursos que incorporan beneficio económico para satisfacer la obligación. Y en el tercer concepto tenemos que puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Continuamos. Bueno, seguimos con qué es una contingencia y damos un ejemplo. Entonces, la contingencia es una situación que puede ser posible o no en el futuro, pero no se tiene convicción de que vaya a suceder. Esta situación puede resultar positiva o negativamente en el patrimonio de la empresa. Las contingencias en contabilidad indican tanto derechos como obligaciones en el futuro. Un ejemplo de contingencia puede ser una demanda a la que se enfrente la empresa por un hecho pasado que afectará al futuro o ser el beneficiario de un recurso otorgado por alguna entidad. ¿Qué es un pasivo contingente? Los pasivos contingentes son obligaciones sobre las que existe incertidumbre porque están afectadas por uno o más eventos que no están totalmente en manos de la entidad. También existe un pasivo contingente cuando la entidad tiene una obligación, pero probablemente no tendrá que proporcionar recursos para resolverla o no puede medir su monto de manera confiable. ¿Cuándo se reconoce? El pasivo contingente no debe reconocerse porque su existencia queda confirmada si el suceso ocurre o no y no está bajo el control de la empresa, pero sí se debe informar en las notas a los estados financieros. Para revelar un pasivo contingente se debe tener en cuenta el nivel de probabilidad que tenga. Si la probabilidad es alta, se debe estimar el valor y realizar la provisión en los estados financieros, así afectando el pasivo y el estado de resultados. ¿Qué es un activo contingente? Un activo contingente es un derecho cuya posible existencia depende de la ocurrencia o no ocurrencia de uno o más eventos futuros que no están enteramente bajo el control de la empresa. Por principio de prudencia, estos activos no se reconocen en los estados financieros, pero sí se revelan si ya son activos reales. ¿Cuál es la relación entre provisiones y pasivos contingentes? Si un pasivo contingente es altamente probable, exigiendo una salida de recursos de la entidad, se reconoce una provisión estimando el valor en los estados financieros. Esto afectando el valor total del pasivo y el estado de resultados. Así vemos que la provisión es un pasivo muy probable de ocurrencia y cercano a ejecutarse. ¿Qué información se debe revelar sobre las provisiones y contingencias? Las provisiones y contingencias figuran en el pasivo no corriente, pero si se debe pagar dentro de los 360 días siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros, se reclasifican como pasivo corriente. De conformidad con el párrafo 21.14, para cada tipo de provisión, una entidad debe revelar, por ejemplo, una conciliación que muestre, digamos, el importe en libros a principio y final del periodo, los importes cargados contra la provisión durante el periodo, los importes no utilizados revertidos en el periodo. También una indicación acerca de la incertidumbre relativa al importe al calendario de las salidas de los recursos, entre otros. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.